Hola, estamos muy contentos de retomar Diálogos MDE. Ustedes recordarán, tuvimos un primer ciclo de más de 27 ediciones de Diálogos MDE y ahora queremos retomar y profundizar este diálogo sobre la ciudad, estos aprendizajes sobre nuestra ciudad y sobre el ordenamiento territorial. Hola Jorge, estamos juntos en este primer ciclo que tiene como tema los retos del ordenamiento territorial. Hoy vamos a emitir el primer programa sobre el ordenamiento territorial en el marco de las ciudades saludables, el caso de Medellín, que me parece supremamente importante. Bueno, soy Joana Espera, estoy acompañando. Jorge Pérez, yo soy arquitecto, hemos trabajado juntos en muchos procesos, en muchos proyectos, tanto de proyectos de urbanismo como de planificación. En estos programas que vamos a tener, Jorge, de particular en este nuevo ciclo, los programas van a ser pregrabados para facilidad y van a ser emitidos, pero vamos a tener invitados de diferentes disciplinas, que no digan que ahora vamos a hablar pues de Medellín y la área metropolitana, solo nosotros que somos urbanistas y arquitectos. No, es un tema compartido con muchas disciplinas, donde vamos a tener invitados de muchísimo nombre, pues no solo a nivel local, sino también nacional e internacional. Y en este primer programa vamos a tener, cuenta un poco quiénes van a estar. Sí, yo creo que una de las cualidades de lo que estamos planteando es que estamos tratando de construir conocimiento colectivo sobre un asunto que es de interés general. Es decir, hay que entender que el POD no es solamente para construir edificios, para construir obras, sino que es lo que estructura en términos ambientales, en términos de riesgo, mucho de nuestra vida. Vamos a tener entonces a una profesional del mundo de la salud pública, Eliana Martínez, que tiene un doctorado justamente en estos temas y ha desarrollado muchas investigaciones sobre ciudades saludables y las condiciones en que un hábitat puede ser saludable. Y vamos a tener también a Marta Fajardo, una arquitecta nacida en Armenia, pero que ha desarrollado una importantísima carrera a nivel global en el mundo del paisaje y en la defensa de lo que representa la naturaleza para la vida de la ciudad. Bueno, entonces va a ser el primero de unos programas muy interesantes y esperamos también la retroalimentación de todos los que van a oír estos programas, que nos cuenten, podamos conversar y tener un diálogo de verdad sobre estos temas sobre los cuales no hay una solución única ni hay una única verdad, sino que son los temas en construcción y que hoy, aprovechando los cambios de gobierno locales en Colombia en general y que estamos en el momento de la formulación de los planes de desarrollo, puedan surgir ideas en estos diálogos para tener unos mejores planes para nuestras ciudades. Y es muy importante que se entienda que hablar sobre esto no es un asunto de decir última palabra o de decir la verdad absoluta, sino de construir el debate y el análisis colectivo necesario para que lleguemos a los acuerdos fundamentales sobre todo este asunto. Hoy vamos a hablar del plan de ordenamiento, la importancia de tener un plan y sobre todo la relación que tiene un plan de ordenamiento con ese concepto de ciudades saludables, Jorge, y donde la gente pueda vivir bien. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué es tan importante? Yo creo que cuando uno habla de planes de ordenamiento territorial, no está hablando de un asunto que le interese solo al mundo inmobiliario constructor. Lo que la sociedad debe entender es que Colombia tiene un atributo en esa legislación sobre planes de ordenamiento que permite planificar sus ciudades, planificar sus aglomeraciones urbanas a partir de un modelo de ocupación territorial que sintetiza unas formas de vida, unas formas de consumir el territorio y de adaptarse con él. Pero eso no es simplemente un problema de cómo construir edificios o cómo desarrollar lo que algunos llaman densidades o índice de construcción, es pensar en una ciudad para que la vida de las personas esté garantizada, para que sea más saludable, para que sea más segura, para que se gestione el riesgo, para que gestionen la movilidad, para que gestionemos en general las condiciones en que habitamos. Entonces el plan se convierte en una hoja de ruta para poder vivir mejor en las ciudades. ¿O qué opinas? Porque un poco se ha discutido sobre el concepto de ciudades saludables que la gente no entiende muy bien qué quiere decir. Entonces, ciudad saludable es la ciudad donde no hay, se mitiga la contaminación atmosférica,
ciudades saludables donde funcionan mejor los sistemas de transporte masivos no contaminantes, con energías no contaminantes. Pero finalmente eso trasciende, creo yo, y quisiera como explicárselo a las personas que ven este programa de manera un poco más sencilla y entender que cómo se disponen los usos del suelo en un territorio tiene que ver con la salud, el tema del ruido que hoy se está hablando tanto en Colombia, somos un país muy ruidoso, las enfermedades mentales en las ciudades toman mucha fuerza incluso por el impacto del ruido en nuestras zonas urbanas, pero también el tema de hablar de el verde en las ciudades, de la protección, en el caso de Medellín, de los bordes, de las quebradas, de no ocupar los suelos de protección, ¿o no, Jorge? Sin duda, y la reciente circunstancia de la pandemia nos enseñó que la salud mental, por ejemplo, es una de las prioridades de la sociedad contemporánea y que habitar en ciudades en otras condiciones distintas a las que hasta ahora hemos habitado por muchos años genera la posibilidad de que las personas efectivamente tengan una mejor salud mental. Yo quiero citar una experiencia que ha sido muy bonita porque para mí en lo personal ha sido un enorme aprendizaje y es que con Jason Corbon en la Universidad de Berkeley hemos aprendido a trabajar sobre el concepto de ciudades saludables, incluso con unos indicadores muy complejos que la ha desarrollado. Pero lo más lindo es que Jason dirige un Instituto de Desarrollo Urbano Regional en una de las mejores universidades del mundo en la Facultad de Arquitectura, pero él es médico y la explicación que él da de una manera muy sencilla es que la mejor estrategia de gestión de la salud pública es la prevención y no hay mejores condiciones de prevención de la salud pública que hacer un buen hábito. Entonces las ciudades tienen que ser de suyo ciudades saludables y nosotros estamos habitando, por ejemplo, en una ciudad en la cual estamos teniendo problemas estructurales, no solamente por el conocido problema de calidad de aire, es que el tráfico, la movilidad, la estructura de afectación de los corredores verdes, el problema del riesgo frente a desastres naturales o problemas naturales son estructurales para una sociedad. Y en eso estamos trabajando, en el concepto de ciudad saludable estamos trabajando en eso. Entonces, volvamos al tema del plan. El plan entonces es importante porque, como lo dijimos al principio, es una hoja de ruta que no solo, como tú lo decías muy bien, define dónde se localizan las densidades, no solo define dónde están dispuestos los usos del suelo y con cuál intensidad, etcétera, sino que el plan también define algo que es muy importante, Jorge, y me gustaría que lo habláramos, que es el modelo de ciudad, ¿no? Claro. Ese modelo de ocupación del territorio que muchas veces nos cuesta mucho entender según el trabajo que hagamos frente a la ciudad. Entonces a uno nos cuesta entender que el modelo de ciudad diga que no vamos a tener mayores densidades sobre la ladera, sino cerca al río. Nos cuesta a otros entender que el modelo de ciudad protege los suelos eh, que tienen amenaza porque son importantes para la vida, que es la estructura ecológica. Entonces, ese modelo de ciudad lo que direcciona también es la manera como trabajamos en la ciudad y cómo la gente puede estar mejor o no. Sí, realmente yo soy de los que piensan que aunque los planes de ordenamiento tienen una estructura jurídica muy compleja y que se ha ido complejizando cada vez más, en la esencia, en lo fundamental, tienen una gran sabiduría y es que plantean eso que llamamos el modelo de ocupación territorial. Y el modelo de ocupación no es más que el acuerdo colectivo de una lectura de la geografía, de la naturaleza y de la ciudad misma, de cómo la queremos desarrollar. Entonces, por ejemplo, cosas que para algunas personas podrían resultar menores son importantes. Por ejemplo, tener una montaña verde, protegida, donde las aguas, donde las eh, especies nativas y donde los animales viven en un hábitat natural, es una cualidad de una ciudad. Tener una condición paisajística, como la que puede tener el Valle de Aburrá con las montañas, es una condición fundamental. Pero por el otro lado está el hecho de que las autopistas de la prosperidad, ¿y qué le va a pasar al Valle de Aburrá
cuando se entienda que su sistema funcional fundamental es el corredor del río y que se tiene que intervenir el corredor del río para hacer transformaciones en su infraestructura que permitan asumir la nueva presión de la movilidad regional, pero además entender que una metrópoli como la del Valle de Aburrá tiene que depender de los trenes, de los ferrocarriles y de otros sistemas de movilidad complejos que solamente pueden atravesar la ciudad a través del río. Entonces, son condiciones que además de cómo construir vivienda, además de cómo construir equipamientos, además de cómo desarrollar la ciudad en términos de construcción física de los hábitats para las personas, también tenemos que ver que los sistemas funcionales esenciales de la ciudad dependen claramente de un modelo de ocupación. No puede ser que simplemente las leyes del mercado, las dinámicas de la construcción definen cómo habitamos. Tiene que haber unos pactos fundamentales de la sociedad acerca de cuáles son las invariantes o los elementos esenciales que tenemos que acordar, porque como yo alguna vez dije, hablando con Eduardo Loaiza, el gerente de Camargo, yo le decía, Eduardo, es que tenemos que entender que el POT no lo hacemos nosotros para la construcción, lo hacemos para toda la sociedad. Es más, te digo una cosa que fue muy simpática discutirla, y es, si a Camacola algunas cosas del POT no le gustan, quiere decir que posteó bien. ¿O querría decir eso? Yo creo que sí. Yo creo que hay restricciones, hay limitaciones para que en una sociedad no ocurran cosas como el efecto Sabaneta, o como el efecto San Antonio de Prado, o como el efecto Nuevo Occidente. Es decir, hay cosas que las sociedades urbanas del mundo han acordado a partir de aprendizajes muy complejos de que no se deben hacer. Entonces, si bien puede ser oportuno y necesario incluso entender que los planes de ordenamiento no deben ser una cosa estática, fija, sino que hay que irlos modificando, Sí. madurando e interviniendo, hay que entenderlos como un punto de partida y no de llegada. Es necesario también entender que esos acuerdos fundamentales que desde los años de Soraya Gaviria en el 99 hasta hoy hemos venido construyendo como sociedad, en el caso de Medellín, son lo que hacen que podamos tener un futuro para toda la sociedad, no solo para unas ramas económicas o grupos de interés. En eso estoy de acuerdo contigo. Entonces, finalmente una ciudad saludable que tiene un POT que direcciona, digamos, su futuro es una ciudad que permite la convivencia, ¿no? La diversidad, que permite que todos estemos bien. Es que a veces entramos en discusiones, Jorge, que me parecen muy complejas, donde casi que nos dividimos como ciudadanos que somos, entonces unos piensan en el derecho al trabajo, entonces que debe haber derecho al trabajo, entonces los horarios de los locales comerciales, el ruido y demás, y todo lo que eso conlleva. Los otros quieren proteger, digamos, el tema ecológico y de paisaje y además un poco a ultranza a veces. Los demás, todos queremos algo distinto, pero yo creo que lo bonito de esto es que encontramos un acuerdo colectivo donde cedemos en algunos temas, pero también ganamos en otros, porque un poco por eso no encontramos una convivencia saludable en nuestra ciudad, Jorge, y me temo que no hemos entendido que esto pasa por los derechos y los deberes de todo en vivir en armonía, ¿no? Si queremos vivir en la ciudad. Yo creo que una situación que hay que mencionar para hablar de estas cosas es que el mundo contemporáneo tiende cada vez más a simplificar la complejidad porque cree que no tiene mecanismos para resolver la complejidad. O sea, como que no somos capaces de abarcar el todo, sino las partes. Y entonces tendemos por defender una parte valiosa, cuestionar las otras que pueden ser un obstáculo. Entonces, yo lo que creo es que el POD tiene una virtud, que es lo que para muchos es un defecto, y es que es un instrumento para acordar, para construir colectivamente una idea general y luego que cada parte aporte para que todos pongan y todos ganemos. Yo le decía a un amigo que defiende mucho la libertad y la liberalidad absoluta del mercado inmobiliario. Yo le decía, pero es que el mercado inmobiliario, en las mejores condiciones que funciona, es cuando se hace una buena ciudad, que favorece la inversión, que cualifica los resultados de la inversión y que valoriza lo que se ha construido. Pero para eso tiene que haber una cantidad de restricciones
de no construir nada de riesgo, no destruir áreas ambientales estratégicas, construir con accesibilidad y movilidad próxima, tener una mixtura de uso del suelo adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, pero para que eso funcione, tiene que haber autoridades ambientales, tiene que haber restricciones normativas, tiene que haber capacidad de soporte de las ciudades y normativas de densidad de índices de construcción, tiene que haber todo lo que les molesta a algunos y les encanta a otros. Ahora, lo que pasa finalmente es que yo creo que es un instrumento valioso, pero insuficiente y con muchos problemas. El primer problema es eso de las restricciones. El segundo problema es su complejidad técnica que hace que todo el mundo no lo pueda entender fácilmente. Pero lo tercero es que al restringir hay muchas personas que crean la figura de el POT no deja hacer, el POT impide hacer, el POT destruye la ciudad. Lo que, perdón que me extienda, pero lo que destruye buena parte de la tradición del Valle de Aburrá son casos como los planes de ordenamiento de municipios como Sabaneta o como Bello, como otros, que al no tener restricciones realmente estructurales que habiliten una construcción de una ciudad mejor, pues destruyen la que trata de hacerlo, como en el caso de Medellín. Porque los constructores del sector inmobiliario lo que termina haciendo es yendo a las periferias, a esos municipios, y destruyendo esos municipios en muchos sentidos, pero además destruyendo los sistemas de intercomunicación urbana en el metropolitana que se han vuelto imposibles. ¿Por qué? Porque la gente está viviendo cada vez más lejos, la gente está viviendo cada vez más distante de sus zonas de trabajo y habitable y de servicio, y la movilidad en modo motorizado se vuelve. En fin, el POT es muy complejo, pero es una virtud más que un problema, es una oportunidad más que una limitación. Yo estoy de acuerdo, Jorge, pero hay otro tema también importante y yo creo que es un valor, digamos, que tenemos en particular en Medellín y en los municipios del Valle de Aburrá, que tenemos un área metropolitana que debe tener un rol cada vez más fuerte de coordinación, porque no hablamos de POT, de planes independientes, como lo acabas de decir, de cada uno de los municipios, sino que somos un territorio que no está definido por un límite político-administrativo, sino que somos un territorio dentro de una unidad que es el Valle de Aburrá. Entonces yo creo que cada vez más tenemos que tener acuerdos de fondo y trabajar juntos para lograr la meta de esta convivencia armónica con el territorio que habitamos. Y otro asunto que tenemos importante, particularmente pues en el Valle de Aburrá, es el metro y a futuro el tren, digamos, que soluciona unas condiciones de movilidad que pueden aportar, pero siempre y cuando planeemos de manera articulada para que esto tenga el efecto en los territorios y en los ciudadanos, ¿no? Mencionas un asunto trascendental y es que realmente Medellín no es una ciudad, es un municipio o un distrito, pero la ciudad es el Valle de Aburrá. E incluso ya tiene otras escalas con la interconexión con el oriente, el occidente y la otra zona. Y a mí me gusta mucho mencionar una frase de un exdirector del área metropolitana que a mí me parece que resume perfectamente esto, es no somos 10 municipios, una ciudad que se extiende por 10 municipios y no una ciudad. Yo creo que aquí lo que hay es una aglomeración metropolitana compleja. Se han hecho esfuerzos más de 30 años por construir una forma de urbanizar los 10 municipios de manera articulada y lamentablemente esto no se entiende en todo su potencial y en todas las posibilidades que tiene. Hay que ver que sobre el terreno para hacer el parque metropolitano más importante de la historia, alguien violando muchos principios de planeación y de normas ambientales termina construyendo una autódromo. Entonces, es una sociedad que como que violenta sus propios intereses, es capaz de pasar por alto los más nobles proyectos y planes que se han construido. Hemos asistido para mí con estupor muchos años a políticos y líderes de gobierno que dicen que un espacio público no es una prioridad. Y entonces somos una sociedad con déficits estructurales que violentan la calidad de vida, que violentan la salud pública, que impiden que seamos una sociedad mejor y lo hacen por populismo, demagogia y por ignorancia. O sea, yo creo que el problema que tenemos que enfrentar, no solo en Medellín, sino en el mundo contemporáneo, es que
La ciudad es uno de los elementos más complejos del conocimiento humano y se lo estamos entregando a personas que muchas veces no tienen las bases mínimas de conocimiento para eso y que peor aún no se rodean de gente técnicamente capaz. Entonces, en resumen, alguien podría decir, pero Jorge lo que está diciendo es que los únicos que saben son los expertos o los técnicos. Pues no, pero yo no diría que las políticas públicas de salud en una sociedad como esta las podrían definir los vendedores de medicamentos. Parte tienen que intervenir, pero tienen que liderar la ciencia, el conocimiento médico y científico. Pues en el mundo del ordenamiento territorial lo tienen que liderar los expertos ambientales, los expertos en geografía, los expertos en agua, los expertos en territorio y los urbanistas y los planificadores, entre muchos otros profesionales. Pero resulta que estamos cayendo en el problema de que lo único que se consulta para definir cómo se hace un plan de ordenamiento, cómo es un buen ordenamiento, es si los constructores pueden construir o no. Y además hay que decir, los financiadores de campaña y los grandes rentistas del suelo no son los planificadores urbanísticos, son fundamentalmente los constructores. Entonces hay un también problema de ética social que hay que resolver y es quién tiene que tomar partido al definir el futuro de una sociedad más allá de quienes están interesados en algunos aspectos de desarrollo. Pero yo creo que se puede hacer un trabajo conjunto mientras haya una conciencia, un despertar y una conciencia. Porque yo creo que al final todos en una ciudad queremos lo mismo. Vivir tranquilos, vivir cerca al trabajo, vivir cerca a los lugares de recreación, poder caminar tranquilos por una calle, ir a un parque, llevar el perro a pasear, ¿sí? Trabajar, todos queremos lo mismo. Si lo entendemos como un deseo colectivo, creo que poniéndonos de acuerdo podemos trabajar todos. La ciudad está hecha por los privados, finalmente el grueso de la ciudad está hecha por los privados, ellos deben poder seguirla haciendo, pero hay un direccionamiento desde lo público para que sea una ciudad con unos estándares de calidad de vida que sean los mejores. Eso no se nos puede olvidar, ¿no, Jorge? Y está hecha por los privados de una cosa que es fundamental. El Estado está para regular, pero no para impedir, no para imposibilitar. O sea, un buen plan de ordenamiento es un plan que se pueda ejecutar, es un plan que permita que la inversión, que el dinamismo de una ciudad avance. Las ciudades no se quedan estáticas, las condiciones, el problema fundamental de hacer un plan de ordenamiento es que cuando se formula, cuando se legaliza, se acuerda el plan, son unas condiciones, pero la ciudad en 10 años, en 8 años, como es el caso de Medellín, puede tener cambios en sus dinámicas muy importantes. La realidad es que los planes tienen que ser flexibles. El problema que yo creo que en parte tiene también una ciudad es que eso tan complejo que es el ordenamiento territorial, jurídico, económica, socialmente, tiene una necesidad de tener una institucionalidad. Pero cuando el sector privado enfrenta a un plan complejo, a una normativa exigente, a unas restricciones grandes, y el Estado no tiene capacidad de reacción y de respuesta a las decisiones legales, a las decisiones normativas, a la aplicación del plan, pues entonces quedamos en la mitad de la nada. El plan de ordenamiento fue aprobado por 80% de los funcionarios. Fue discutido a más de 200 reuniones públicas con los sectores organizados y sociales de la ciudad. Entonces, ¿qué más se tiene que hacer? Seguir, no solamente en el momento de los acuerdos, sino en los momentos de ejecución de los planes, trabajando colectivamente para que ese acuerdo se pueda cristalizar. Pero resulta que en eso nos estamos fijando, y es creer que el plan es un documento estático, inmodificable, que no se puede, digamos, interpretar por las autoridades y no contar con suficiente conocimiento en el Estado o en el sector privado para estudiar a fondo todas las posibilidades y restricciones que el plan propone. Pero se me pasó a decir una cosa que era muy importante ahora y es lo metropolitano que mencionaste. Es que uno de los problemas es que llevamos muchos años tratando de construir acuerdos, tratando de construir un modelo de ocupación del territorio. El último y más reciente fue en el 2006 y luego refrendado en el 2011 con acuerdos metropolitanos y luego con el PEMOS, pero sin embargo lo que hemos notado es una enorme disposición de muchos actores del territorio
a violentar esos principios acordados. Entonces lo que estamos generando es una ciudad muy inviable en muchos aspectos que requiere retomar un asunto que fue fundamental. El área metropolitana es una empresa tan importante como es EPM o como es el MED, una entidad de excelencia técnica y no una entidad burocratizada y con banalidades. Sí, hay un liderazgo importante, tú lo acabas de decir, las empresas públicas de Medellín, el Metro de Medellín, la empresa Metro de Medellín y el área metropolitana tienen esa tarea de poner en común los temas porque comparten jurisdicción en todos los municipios, no solo del área metropolitana, PCPM, en las otras regiones y demás, y el área seguramente en acuerdos con las regiones cercanas, como lo mencionaste, y el metro con los proyectos pues del tren, obviamente trascenderá el límite del Valle de Aburrá. Yo creo que es importante esto, centrar el tema en los planes como facilitadores de esas ciudades saludables, de ciudades para vivir bien en ellas, donde nosotros todos nos podamos desempeñar de la mejor manera. Y yo creo que abre también la iniciativa de otro espacio para hablar sobre el asunto de la norma, ¿no? ¿Qué significa la norma para ser ciudad y territorio? ¿Cuál es el rol que tiene? Yo creo que le hemos dado un rol que tal vez no es el adecuado, pero lo dejamos para otro espacio. Eso que mencionas de la norma, quise citar recientemente José María Esquiaga, un urbanista extraordinariamente importante español, que asesoró muchas cosas de la normatividad colombiana. Decía en un artículo en El País de Madrid que nos había ganado la carrera el mundo jurídico al mundo del urbanismo. Y es que el territorio ya no se interpreta por los urbanistas y los planificadores con las multidisciplinaridades que eso tienen, sino en los estados judiciales. Yo creo que tenemos una tiranía normativa que hay que aprender a manejar mejor. Yo creo que el plan de ordenamiento territorial no puede ser una herramienta para los estados judiciales fundamentalmente, sino puede haber algunas cosas que se vayan a un estado judicial, pero lo esencial debería ser aplicable con base en acuerdos, conocimiento e interés colectivo, interés general. Yo siempre mencionaba una frase que me gustaba mucho y es el interés general sobre el interés particular es lo que orienta un plan de ordenamiento y eso tiene que volver a ser fundamental. Yo también quería mencionar una cosa que le falta, además del problema normativo de esto, es la autocrítica. Una sociedad como la de Medellín, la de Antioquia, la de la región metropolitana, que ha logrado superar crisis tan grandes como las que ha logrado superar, en parte lo ha logrado porque ha tenido momentos de verdad. Ha sido capaz de llamar por su nombre los problemas. Yo recuerdo cuando la crisis de los años 90, las discusiones tan hermosas de la consejería presidencial y los foros de alternativas de futuro para Medellín de Valladolid y el plan estratégico. Y lo que pasó fue que fuimos capaces de llamar las cosas por el nombre, ponernos retos complejos y ponernos metas importantes. Y eso es lo que hemos logrado. Entonces, en este momento, no es solamente el problema de criticar una u otra administración, uno u otro político, es lo que tenemos que evaluar como sociedad, es si estamos haciendo todo tan bien como decimos, si estamos logrando todo lo que decimos y soñamos, y empezar a recorrer un camino nuevo, con interés general, con capacidad de defender ese interés general y hacer grandes sacrificios. Yo creo que en el ordenamiento territorial estamos en un momento de no retorno. Creo que uno de los problemas más estructurales sigue siendo la inequidad, las brechas sociales, los problemas de la informalidad y la precariedad urbana, pero también los retos del cambio climático, el drenaje urbano del Valle de Aburrá es una gran pregunta, la gestión del riesgo, los incendios, los problemas que estamos viendo, que no son, como es natural, problemas menores. Para nada. Nos hemos imaginado que pensar en salud pública y epidemiología es como pensar únicamente en los hospitales, en los indicadores de mortalidad, pero realmente la vida en el lugar donde transcurre hace que identifiquemos elementos tan importantes como lo es el ordenamiento territorial. Para ello, en nuestro
ejercicio profesional y nuestra contribución para el ordenamiento territorial, los análisis que hacemos y que le entregamos a la sociedad hacen que dentro de los determinantes sociales ambientales y hoy los determinantes climáticos de la salud, pues incluyan las miradas diferentes del territorio. Pero también, hay que decirlo, porque es en parte lo que en su finalidad buscamos en esas diferencias, las desigualdades que también pueden existir por la edad, por la raza, por el género y bueno, hoy en la conversación un poco acerca de el territorio y cómo se ordena. Entonces, decirlo de esta manera es un poco reconocer que los ambientes naturales, los ambientes construidos, los ambientes sociales, claro, todos los que hacen posible la vida, nosotros hablamos de los entornos saludables, ¿cierto? Los entornos saludables confluyen, si no es más, ¿dónde? En el territorio que está ordenado y que tiene unas formas dadas, claro, las vías por donde nos transportamos, por donde es posible que se dé el transporte, los sitios o lugares naturales que hay que proteger de las ciudades, por supuesto del campo, pero que en esas dinámicas territoriales, ordenar el territorio debe incluir las dinámicas que nosotros como personas cambiamos en el territorio y que nos afectan de alguna manera, pues los resultados en salud. Por eso más contaminación, enfermedades respiratorias, por eso el ruido, más enfermedades mentales, ¿cierto? Diríamos, parece que es muy fácil una condición y un resultado, pero realmente son muchas las capas de análisis a las que habría que llegar para darnos cuenta de cómo la carga de la enfermedad se hace atribuible por unas formas urbanas que en sus construcciones y sus edificaciones alteran, por ejemplo, nuevamente, pues los resultados no saludables a un envejecimiento con una mala calidad de vida o los resultados no saludables a un crecimiento de unos niños con una contaminación del aire que a lo largo de 30 años en su lugar de vida pues va a tener unas afectaciones a un sistema respiratorio. De ahí que definitivamente todas las personas en una ciudad, en el campo, en un pueblo, conocer cómo están diseñadas y distribuidas las normas jurídicas para que ese ordenamiento, ese modelo de ordenación del territorio se dé, pues tengan que sus manos levantadas para también hacer parte de las transiciones y las transformaciones y que sus maneras de pensar, sus arraigos culturales, sus perspectivas, claro, también de sus sueños económicos, sus ideales políticos, pues se viertan en lo que implica tener una lectura de un territorio con unas posibilidades de inclusión, de armonía y sobre todo de una mirada de la salud donde tengamos la lectura de no solamente estar enfermo o no enfermo, vivo o muerto, sino lo que siempre hemos querido llamar a la invitación de el proceso por el cual transcurre la vida, y lo señalo así con mi mano, dado que esos somos seres cambiantes a lo largo de la vida y en ese curso de vida el territorio que parece inamovible pero que está en constante cambio, pues afecta esa vida y no solo la vida humana, sino la vida de todos los seres vivos que existen en ese territorio. Continuando con Diálogos MD, vamos a desarrollar las ideas alrededor de los nuevos retos del ordenamiento territorial, el POT y el concepto de ciudad saludable. Y para ampliar esta conversación hemos invitado a Carlos Fernando Cadavid, una persona que a lo largo ya de muchos años ha
intervenido directamente sobre muchos procesos estructurales del desarrollo de este valle metropolitano y esta región, para abordar y profundizar algunas ideas acerca del concepto de ciudad saludable y la perspectiva que tiene Medellín y en la región metropolitana para abordar este planteamiento. Bienvenido, Carlos. Gracias, Jorge. Bueno, entonces, en primera instancia sería bueno hablar del modelo de ocupación del plan de ordenamiento territorial y su relación o su condición favorable para tener una ciudad saludable. Bueno, hay una relación muy estrecha entre el modelo de ocupación que proponga un instrumento de ordenamiento territorial y los factores que permiten desencadenar una calidad de vida urbana. Y dentro de ellos, por ejemplo, los temas ambientales. En la medida, por ejemplo, que exista una planificación adecuada y una gestión adecuada del territorio, se propician una serie de procesos y de fenómenos en el territorio que de una u otra manera inciden, por ejemplo, en la calidad del aire, en la gestión que hacemos sobre las quebradas, sobre el río, en el que tengamos más o menos ruido, en que tengamos más o menos espacio público disponible para que las personas puedan disfrutar de ese espacio público. Hay una relación muy estrecha entre qué pensemos en la planificación territorial y lo que vamos a conseguir, lo que se va a conseguir. Por eso es tan importante en los instrumentos de ordenamiento territorial no solamente pensar el tema de índices de ocupación, construcción, sino también de que la ciudad necesita de otros elementos que propicien, por ejemplo, una calidad ambiental adecuada. Por ejemplo, en la medida de un buen planeamiento es de esperar de que se facilite la movilidad y que podamos interponer sistemas de movilidad apropiados, de baja intensidad, de carácter masivo, que obviamente tienen menos emisiones, generan menos gases de efecto invernadero y generan menos efectos de calentamiento global y cambio climático. Igualmente menos contaminantes atmosféricos, que en última instancia son los causantes de muchas enfermedades de tipo respiratorio. Entonces, en la medida que tengamos una buena planificación y que los sistemas de movilidad se puedan acomodar inteligentemente a esa planificación, vamos a tener unos buenos índices de calidad del aire. Igualmente, en la medida de que la construcción sea de frente a los cuerpos de agua, algo que desafortunadamente pues no es nuestra historia, porque nuestra historia ha estado mediada por darle la espalda a las quebradas, darle la espalda al río, cuando esa riqueza hídrica debería haber sido un gran potencializador de la calidad urbana del Valle de Aburrá. Pues disponer de 352 quebradas no lo tiene cualquier condición geográfica en el mundo, lo tienen muy pocas condiciones geográficas, y nosotros desafortunadamente con, digamos, miradas un poco cerradas, no pensamos que eso era un atributo importante en términos de una calidad urbana. Igualmente, tiene que ver mucho con la planificación, con el tema de los residuos, de la generación de residuos, dónde tenemos que llevar esos residuos. Todos los impactos ambientales asociados a que esos residuos hay que llevarlos a grandes distancias, inclusive muchas veces por fuera del propio territorio, condicionando el desarrollo de otros territorios. En síntesis, pues hay todo una correlación muy estrecha entre lo que se planifica y se gestiona en términos de un territorio, con la calidad ambiental y en general con la calidad urbana, con la vida en la ciudad. Carlos, entonces uno podría decir que en términos del concepto de ciudad saludable, hoy cuando ya eso es prácticamente un hecho, que todas las ciudades más avanzadas del mundo hablan de ese tipo de conceptos, que se habla de urbanismo regenerativo, que se entiende que la crisis climática llegó para quedarse, que hay una cantidad de acuerdos globales como la nueva agenda urbana de ONU Habitat y cosas de esas que ya son un hecho. Se podría decir que el Medellín de los años 90, que abordó el Instituto Mi Río, que propuso el saneamiento del río, que formuló el plan estratégico de Aburrá 2015 y que hizo el primer modelo de ocupación con el POT, liderado por Zoraida Gaviria en el año 99, Medellín desde hace ya muchos años le ha apostado a ser
o a construir los caminos necesarios para hacer una ciudad saludable. Y con esa misma respuesta se podría decir que hemos estado en el camino correcto, pero hemos decidido casi que conscientemente no hacer todo lo que es necesario para lograr eso. Sí, aquí en Medellín y en el Valle de Aburrá, digamos, ha habido una conciencia anticipada a lo que sucede en general en Latinoamérica o en Colombia, ¿no? Aquí se dieron primeros pasos en esa vía, en lo que hoy en día en el mundo, como tú dices, se está llamando el urbanismo regenerativo, los territorios regenerativos, las ciudades saludables, el tema del plan de saneamiento del río Medellín, el tema, por ejemplo, de los programas de economía circular para reducir los residuos, los sistemas masivos de transporte accionados eléctricamente, el transporte orientado, el desarrollo orientado al transporte. Es decir, aquí han existido, digamos, avances importantes, muy visionarios, que se han anticipado a estos hechos que hoy en día son generalizados. Pero lo desafortunado es que no les hemos dado continuidad a esos propósitos, sino que han sido propósitos que suben y bajan, y obviamente la magnitud de las inversiones que va detrás de todo eso es considerable, y si yo aplazo decisiones, si yo aplazo intervenciones, terminamos pagando mucho más. Entonces, lo desafortunado no es que no se nos hayan ocurrido esas ideas porque se nos ocurrieron, lo desafortunado es que hemos fallado mucho en la gestión para que esas ideas se materialicen y se continúen. Deberían ser propósitos de ciudad, no propósitos de un gobierno determinado, propósitos de una administración determinada, sino que deben ser propósitos de ciudad. Y otra cosa que uno piensa cuando estás diciendo lo que planteaste, es que donde más se está evidenciando hoy esa realidad es que yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, Luis Guillermo Duque, Carlos Julio Calles, Soraya Gaviria, muchos de ellos con Cornare y Sergio Bustamante, hicieron estudios sobre la cuenca del Río Negro, se hicieron apuestas porque el Valle de San Nicolás fuera un territorio mucho más planificado y estructurado en términos de una zona que cuidara y valorara sus atributos ambientales. Y hoy es una de las zonas con mayor tasa de crecimiento del país, si no la más, y lo que está ocurriendo no es lo que se soñó y lo que se buscó, sino lo que se anunció que no debería pasar. ¿Por qué nuestra sociedad es tan incapaz, por un lado, de concretar lo que se vislumbra y por el otro lado, de hacerlo tan mal? Yo particularmente pienso que tenemos una visión económica muy inmediatista y no prevemos de que ciertas cosas inclusive confluyen positivamente a una economía mucho mayor, mucho más grande, ¿cierto? A veces pensamos en la utilidad de las inversiones, por ejemplo, inmobiliarias en términos de un retorno rápido, ¿cierto? O de ciertos esquemas de negocios que hay en relación con el tema de la construcción. Pero no nos damos cuenta, apenas ahora creo que estamos cayendo en cuenta de que el espacio público también le da valor agregado al metro cuadrado construido, ¿cierto? Antes era simplemente metro cuadrado construido y cuánto valió ese metro cuadrado y si es funcional o no es funcional y si la gente lo puede utilizar. Pero no le dábamos valor al entorno, no le dábamos valor a la vegetación, no le dábamos valor a la calidad del aire exterior, no le dábamos valor al ruido. Yo creo que las nuevas generaciones han venido cayendo en cuenta de eso. Afortunadamente hoy en día surge una nueva generación que piensa que eso es importante un espacio agradable, un espacio verde, donde no haya ruido. Nosotros venimos de una generación donde lo que interesó fue básicamente un retorno de la inversión en muy corto plazo, y eso nos hizo cortoplacistas y pensar de que las cosas había que tenerlas rápidamente, y inclusive se evidenciaron fracasos con ese estilo. Hoy en día se evidencian fracasos de desarrollos urbanísticos que todavía siguen con esas escuelas. Como Sabaneta. Exacto. Hay una cosa que a mí me interesa profundizar, que obviamente veníamos hablando del concepto que es ciudad saludable. Y cuando uno habla de eso, piensa que puede ser una ciudad con más hospitales, con más centros de salud, con más políticas de salud pública.
pero hemos aprendido en el tiempo que el mejor concepto de ciudad saludable es una buena ciudad, un buen hábitat. Yo creo que las enseñanzas que hemos tenido estos años últimos con gente como Jason Corbon, que dirige el Instituto de Desarrollo Urbano Regional en Berkeley, que plantea que la mejor estrategia de salud pública es la prevención y que no hay mejor prevención que crear una sociedad viable, equitativa, inclusiva, justa, pero que además tenga mejores condiciones de espacio público, es el camino. Entonces, yo, por ejemplo, he entendido con él que con indicadores y con datos se puede evaluar cómo la salud pública es mejor si hay una buena condición del espacio público, de los equipamientos, de la movilidad, del hábitat familiar, etcétera, porque se disminuye estructuralmente en la sociedad problemas de salud mental, de confort en términos de salud pública y otras cualidades que mejoran la calidad de la gente y la salud de la gente. Entonces, en muchos sentidos, eso se podría entender que es una ciudad saludable. Entonces, algunos le dicen a uno, pero es que Medellín no es una ciudad saludable. No es que no lo sea, pero ha trabajado mucho en la dirección de construir el camino para hacerlo. Y gradualmente se logran cosas, pero también se abandonan cosas. El solo hecho de haber reducido estructuralmente las tasas de muerte violenta en la ciudad en los últimos 30 años es un camino hacia una ciudad más saludable. ¿Qué te interesa o te preocupa de manera más prioritaria o más principal en el concepto de ciudad saludable sobre lo que estamos haciendo en este barrio? A mí lo que más me preocupa es que no seamos capaces de cambiar a esa nueva concepción, ¿cierto? Y todavía la fuerza de las concepciones antiguas siga manteniendo una fuerza económica importante y que domine la condición del desarrollo de la ciudad. En última instancia, una ciudad saludable o una ciudad con calidad urbana es una ciudad del encuentro de personas. No es, una ciudad saludable no es la ciudad que tiene mejores sistemas de transporte o que tiene mejores edificios. No, es la ciudad que propicia el derecho a la ciudad. Lo otro también, pero no es lo fundamental. Lo otro también porque hace parte obviamente de la infraestructura que yo necesito para desplegar eso, pero esa infraestructura tiene que desplegarse adecuadamente. Entonces, a mí lo que más me da temor acá es que nosotros recorramos el camino simplemente por considerarnos muy modernos y que entonces tenemos que entrar en el estilo de las ciudades que hoy en día se están devolviendo. Hay muchas ciudades latinoamericanas que creen que es que el asunto es volverse como Nueva York, como era Nueva York en los años 50, los 60. Todavía en Latinoamérica tenemos como esa imagen de que esa es la ciudad ideal. Es muy curioso porque cuando uno conversa con la gente local hay controversias muy fuertes, pero cuando uno mira lo que ven del mundo, en el mundo, hacia Medellín, muchos expertos es que Medellín ha dado lecciones. Incluso en estos días ha habido un video por ahí rodando que tiene mucho de greenwashing, hablando de los corredores verdes y las áreas verdes. Y son cosas que se han logrado, efectivamente, pero no todas se han logrado en la dimensión correcta. ¿Cómo es que esta sociedad, teniendo unos atributos paisajísticos como los que tiene, siendo un valle de semejante biodiversidad y belleza, por ejemplo, ha descuidado el concepto de valoración de la montaña, por ejemplo, ha menosvalorado esa riqueza de biodiversidad, esa riqueza forestal, de fauna, de agua que hay en esas montañas, y además ha concebido una forma de crecimiento por el sector inmobiliario en muchos casos que le priva a la sociedad del paisaje como atributo colectivo. Entonces, cuando uno piensa en el modelo de ocupación del territorio, cuando uno piensa en el concepto de ciudad saludable, siempre termina dirigiéndose al POT. El POT lo que hace no es solamente decir cómo se pueden y deben construir más edificios, también busca preservar otra cantidad de atributos que probablemente en unos casos desestimulan los intereses del sector inmobiliario, pero favorecen los intereses de la sociedad. ¿Cómo lograr que una sociedad como esta, vos que has trabajado tantos años educando gente en conceptos ambientales y desarrollos territoriales,
¿Cómo crees que tenemos que avanzar como sociedad para llegar a un acuerdo que nos permita valorar lo fundamental de nuestros atributos territoriales? Por un lado es el cambio generacional que viene con otras percepciones y otras ideas de lo que es una vida saludable y lo que es vivir en la ciudad. Yo hablo desde mi generación, que fuimos una generación funcionalista, que lo que interesaba era tener una condición de vivienda determinada, por ejemplo, que te cumpliera unas necesidades funcionales determinados. Y eso se multiplicó y eso es lo que uno evidencia en muchos desarrollos urbanísticos que están llenos por toda la ciudad. Mediados, ¿por qué? Por un interés inmediatista de la construcción, de tener un lucro de corto plazo y no pensar de que hay otros atributos, esos paisajísticos, que le dan valor a las cosas. Pero era que mi generación no reconocía valor en eso. Ese valor lo podía yo encontrar en la finca. Entonces me iba para la finca a encontrar ese valor y aquí me encerraba 5 días en una caja de 60 metros cuadrados a vivir y trabajar. Ahora las cosas son distintas. Ahora la gente quiere disfrutar la ciudad. Es decir, yo no tengo que irme lejos y cada vez más lejos a tener naturaleza. La quiero aquí. La quiero aquí. Además, yo quiero vivir lentamente. La gente hoy en día quiere vivir más lento. La gente quiere vivir a otros ritmos distintos. Ya hay unas nuevas generaciones, yo confío mucho en las nuevas generaciones, porque son generaciones que de alguna manera, tal vez por el rechazo a la condición de nuestras generaciones, llega con otros impulsos. Y es una generación que se da cuenta que si no vive así, pues va a ser posible la cosa. El tema climático, por ejemplo. El tema climático es una espada de Damocles que está colocada en la garganta de todos. Y si no actuamos, si no cambiamos las cosas, si la sociedad, las personas no tomamos una decisión radical de cambiar mi estilo de vida, mis hábitos de consumo, cómo exigirle a la producción que me entregue ciertos productos que yo quiero, si eso no parte de una visión individual, eso no va a surgir. Por muchos esfuerzos que se han hecho durante 30 años desde la esfera, digamos, de gobierno, de la producción, del sistema financiero, los avances en términos climáticos han sido insignificantes. Tanto que hoy en día hay un gran reclamo de la sociedad civil, de la ciencia, de quitarle ese poder de la gestión climática a esas esferas y decir, no, es que ustedes no hicieron nada en 30 años, entréguenme la gestión climática a mí. Pero hay una controversia interesante y es que tú planteas que el avance se va a lograr por la gente joven. Pero hay una realidad y es que las generaciones anteriores van a gozar de una mayor esperanza de vida y vamos a tener crecientemente la demanda de ciudad para la vida, como decía el eslogan del antiguo alcalde Aníbal Gaviria, ciudades para la vida, porque los mayores de edad cada vez son más y cada vez quieren más la vida de la ciudad. Entonces, yo recuerdo los temores, por ejemplo, con Parques del Río de las comunidades mayores de conquistadores, y ahora son no solo grandes usuarios, sino apasionados usuarios de Parques del Río. Entonces, esa población de adultos mayores, que son gente, como decimos, millonaria en tiempo, que tienen tiempo disponible para habitar sobre la ciudad, para disfrutar la ciudad, van a demandar mucho más ese concepto de ciudad saludable también. O sea que no solo va a ser la gente joven, sino la gente mayor la que va a habilitar eso. Sí, es decir, algunos de nuestras generaciones hemos logrado hacer el cambio de chip, porque yo me considero pues, de que me salí de esa carrera loca que en algún momento estuve metido en ella, era la carrera del capital, de lo económico. Yo tuve la fortuna de estar en estos temas de la sostenibilidad y el cambio climático, entonces uno se da cuenta de que uno tiene que cambiar y enseñarles a los otros a cambiar. Porque es que físicamente el mundo no puede seguir así. El mundo no puede, es que por mero hecho físico, el mundo no puede seguir así. No hay tanta energía, no hay tantas posibilidades para hacer las cosas. Es decir, somos un planeta finito con recursos finitos, entonces no hay, simplemente no hay. Entonces hay que cambiar el enfoque. Entonces hay que cambiar muchas cosas. Por ejemplo, construir con madera. Tener otro concepto en los espacios, en el diseño del espacio, armonizar con la naturaleza. Es que la naturaleza me sirve a mí a amortiguar isla de calor. La naturaleza me proporciona una barrera física
ante muchos eventos de enfermedades, por ejemplo. Está documentado de que si yo no tengo esas barreras naturales, esa coexistencia con la naturaleza, soy más propenso a enfermedades. Ya está demostrado. El asunto es que cada vez tenemos que ser más convencidos de ese tema. Bueno, el mensaje yo creo que es muy bello, es muy profundo y hemos compartido con Carlos Fernando Cadavid una muy interesante conversación que queda abierta para continuarla porque, como ustedes notarán, los temas son diversos, son múltiples, pero el mensaje fundamental es que el modelo de ocupación territorial cualificado, depurado, refinado, como queramos llamar, que hemos tenido, nos puede conducir a ser una mejor ciudad, una mejor sociedad, a tener una mejor condición de vida, a ser una ciudad saludable. Jorge, entonces introduzcamos el próximo programa, un tema muy interesante. Vamos a hablar del modelo de ciudad, el modelo de ocupación territorial de Medellín y los proyectos principales que han impulsado ese modelo. Es una belleza del programa porque parte de lo que recorrido como sociedad, vida en Colombia, es que pasamos de unos tiempos en que teníamos estatutos reguladores que simplemente se remitían a normas de construcción lote a lote, a construir una idea del ordenamiento territorial como la inspiración de un modelo de ciudad. Esto es, qué tipo de ciudad queremos habitar, qué tipo de ciudad queremos construir. Y eso es lo que es un POT. Un POT es un modelo de ocupación acompañado de un marco normativo. Y de unos proyectos que inciden en esa transformación. Entonces, para el próximo programa vamos a tener invitados también muy destacados. Vamos a hablar, por ejemplo, de Parques del Río, del borde urbano rural, lo que es el jardín circunvalar. Vamos a hablar del centro, se habla tanto del centro de Medellín, lo vamos a ver desde la perspectiva del centro como proyecto de ciudad, proyecto colectivo, y vamos a hablar de los temas de movilidad, del desarrollo orientado al transporte. Y siempre con un asunto transversal que es fundamental y es cómo esta sociedad puede desarrollar la vivienda. Yo creo que una de las cosas que hay que entender es que cuando se habla de estos asuntos del modelo de ocupación territorial, hay que entender que los planes de ordenamiento son un elemento, pero se necesitan otros. Por ejemplo, que los planes de desarrollo municipal o distrital hablen del plan de ordenamiento y sustenten las estrategias de implementación del plan de ordenamiento. En este caso, en Medellín, es necesario que el plan de ordenamiento esté acompañado de los planes de desarrollo distritales y de políticas públicas y proyectos estratégicos liderados desde la administración pública y del sector privado para que la sociedad pueda tener donde vivir. Entonces los esperamos en nuestro próximo programa y atentos a todos sus comentarios. Gracias.